caretadigital.com, el podcast en el que hablamos de fotografía, como siempre. Bueno, y hace unos meses hicimos una encuesta en nuestra página de Facebook y, bueno, en la que preguntaba a la gente, a nuestros seguidores, que si conocían a fotógrafas para que entrevistáramos en el podcast, ¿no? Porque es verdad que siempre vamos entrevistando, hemos entrevistado a un montón de personas y la mayoría son hombres, ¿vale? Entonces, hicimos esta encuesta y el nombre que más salió fue Isabel Díez. Y nada, me he puesto en contacto con ella y aquí la tenemos. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Fran. Muy bien. Encantada de hablar contigo. Muy bien, pues igualmente, el gusto es mío. Bueno, como iba diciendo a nuestros oyentes, hicimos una encuesta y el nombre de la fotógrafa más votado, ¿no? Bueno, más votado no, porque yo no puse ningún nombre. Fue lo que la gente, la fotógrafa que la gente fue escogiendo, ¿no? Pues fue el tuyo. Y bueno, pues no sé, me he puesto en contacto contigo y mira, pues has tenido la amabilidad de estar aquí con nosotros y te lo agradezco mucho. Bueno, pues yo le agradezco mucho a todas esas personas que sugirieron mi nombre, la verdad. Se lo agradezco de corazón. Muy bien. Mira, yo he estado mirando tu trabajo, ¿vale? Y yo tengo que reconocer, incauto de mí, que no te tenía muy controlada. De hecho, te voy a contar una cosa que me da un poco de vergüenza contarlo, pero... Nada, anímate. Hablando con Javier Alonso, que lo tuvimos hace unas semanas aquí, que por cierto le tengo que agradecer que fue quien me dio tu contacto para invitarte al podcast, pues le comenté eso, ¿no? Que quería... Salió tu nombre y le dije pues que sí, que estaba en contacto contigo para traerte al podcast y tal. Y claro, luego pensando, digo, pues no, esta Isabel no la tenía yo controlada. Para que tú veas lo que son las cosas, ¿no? Era otra Isabel la que tenía yo ahí pendiente de traer. En mente. Pero bueno, estudiando tu trabajo y tal, ostras, he visto un trabajo precioso, minimalista, pictórico, que me ha encantado, Isabel, de verdad. Muchas gracias, joder, qué bien. Sí, no, de verdad. Es un tipo de fotografía que a mí, este tipo de fotografía más sutil, ¿no? Queriendo decir algo pero sin enseñarlo todo, ¿no? Es un tipo de fotografía que me gusta mucho, la verdad. Pues bueno, no sé muy bien cómo definir mi propia fotografía. Lo que sí te podría decir es que cuando empecé a hacer fotografía, ¿no? Pues enseguida me di cuenta que las cosas no son de una determinada manera, sino que no hay una realidad física objetiva, ¿no? Que las cosas son más bien como uno las ve, ¿no? Y en cuanto me di cuenta de esto, que la fotografía se trataba más de cómo vemos las cosas, me di cuenta que podía crear mi propio mundo, un mundo a mi medida, ¿no? Con cosas que, bueno, pues que a mí me gustan y retratarlas con una atmósfera que a mí me gusta. Y un poco es lo que yo hago, ¿no? Pues elijo cosas muy concretas para ir configurando pues un mundo que a mí pues me da placer, me da paz, me da tranquilidad. Y sí, es un mundo un poco peculiar, ¿no? Elijo cosas muy concretas para fotografiarlas y también creo que lo bonito de las fotografías, sobre todo las fotografías estas que son un poquito más abstractas o más de detalles, uno tiende a ver un poco más allá del sujeto que se fotografía. Yo creo que se ve un poquito la esencia del objeto, un poco se ve algo, no sé, de manera espiritual. Esa parte espiritual de la fotografía me gusta. Sí, ¿no? Porque es lo que dices tú, ¿no? Te centras en un detalle. Bueno, tienes de todo, también. Luego también tienes más paisajes abiertos también, porque, a ver, yo te digo una cosa. A mí, yo os tengo mucha envidia a los fotógrafos del norte. Siempre que viene alguno aquí al podcast, se lo digo. Os tengo mucha envidia. Tenéis unos paisajes brutales. No voy a decir que las fotografías, que no tiene mérito, porque pero no, hombre, que el paisaje que tenéis ahí Sí, no, sin como para duda tenemos aprovecharlo. muchísima suerte, tanto en la costa, los bosques, las montañas, sí, el norte de España es precioso.
Sí, sí. Pues eso, tú te centras más en detalles, ¿no? Pero también enseñas, hay en otras fotografías que también enseñas el paisaje en general, pero son tomas como muy cerradas, ¿no? No son espacios muy abiertos, ¿no? Es como si quisieras enseñar, mm, de las que quieres enseñar mucho, enseña sin pasarte, ¿no? Es algo así. Pues es verdad que cuando hago paisajes abiertos normalmente no utilizo grandes angulares extremos y sí es verdad que tiendo a cerrar el encuadre. Al principio pensé que era porque evitar la huella humana es muy difícil si uno amplía el encuadre, ¿no? Enseguida entra un barco, una farola, o una casa y al principio creía que venía más bien determinado por esto, ¿no? Pero luego un poco estudiando un poco, bueno, pues mi manera de componer, de comunicarme, me he dado cuenta que no, que es más bien una cuestión de lenguaje visual, que tiendo más sí, a confinar el espacio, ¿no? A acotar el paisaje. Creo que me sale de manera instintiva. Ujú. Bueno, es tu estilo, ¿no? Es tu Sí, es mi estilo. estilo, sin quererlo, sin darme cuenta, pero Exacto. sí. Hombre, en alguna ocasión he utilizado un 24 milímetros y he hecho algún paisaje un poco más abierto, pero no, en general, hablando en términos de porcentaje, no, mayoritariamente hago fotos de paisajes abiertos, pero un poco cerradas. Ujú. Bueno, que digas que utilizas un 24 como gran angular a gente que utilizamos el 14. Hombre, es que eso ya, Teo. Es que sí. Muy bien. Oye, ¿y cómo empiezas en esto en la fotografía? Porque los fotógrafos que pasan por aquí, en su gran mayoría, pues todos han tenido un familiar que tenía una cámara en casa y claro, pues el roce hace el cariño, ¿no? Y la acabas cogiendo y la acabas cogiendo cariño, practicando y te acabas metiendo, ¿no? ¿Tú también empiezas así? Pues no empecé así porque en torno a mí no hay nadie que practique la fotografía. En mi caso fue relativamente hace poco. Yo descubrí la fotografía en el año 2002. Ujú. Yo trabajo en la universidad, soy investigadora, trabajo con algas marinas y en aquella época, en el 2002, pues tenía muchas ganas de hacer una guía de algas, de algas marinas de la costa vasca, pero quería que hiciese una guía divulgativa, pues estética, así, pues que fuera como visualmente atractiva, ¿no? Para la gente en general. Y entonces dije, bueno, pues lo que hay que hacer es una guía con unas fotos pues muy llamativas, muy atractivas. Ujú. Pero yo no tenía ni idea de fotografía, así que ni tan siquiera tenía una cámara buena, tenía la típica pequeñita que no se lleva a los viajes o para hacer recuerdos. Y bueno, pues con la intención de hacer esta guía de algas, me compré una cámara reflex y me compré 4 libros de fotografía. Los 4 eran de John Shaw, es un fotógrafo estadounidense muy didáctico. Y bueno, pues nada, los fines de semana ponía en práctica lo que leía ávidamente en estos libros y empecé a hacer mis primeras diapositivas. Y entonces me di cuenta que, bueno, pues que con unos conocimientos no muy extensos, básicamente pues el saber controlar ciertos parámetros y algunos filtros, se conseguían unas fotos muy chulas, como las de las revistas. Y para mí esto fue una sorpresa. Y dije, pero ¿cómo es posible que yo pueda estar fotografiando esta rana así de bonita? Y entonces la fotografía se metió dentro de mí, me cautivó. Tanto fue así que me olvidé de la guía, una guía de algas que nunca llegué a hacer. Y desde entonces, bueno, pues aquí sigo así, sigo haciendo fotos. Cambié las diapositivas por las cámaras digitales. Esto creo que fue en el año 2006 o 2007, ya no recuerdo muy bien. Y bueno, pues aquí sigo, enamorada de la fotografía en extremo. Pues te queda pendiente el proyecto de las algas, ¿eh? Creo que no, ¿qué va? ¿Por ¿No? qué? ¿Sabes? No. Porque, claro, hay muchos motivos por los que uno puede hacer fotos, ¿no? Uno puede ser para dejar testimonio, documento de algo, otro puede ser para coleccionar imágenes bellas, para contar historias, o para venta de stock de fotografía o de lo que sea, ¿no?
Pero también hay otro motivo para hacer fotos y es el de expresar lo que uno lleva dentro, ¿no? Sensaciones, emociones. Ujú. Y yo he pegado ya ese giro. Yo empecé primero, ¿no? Dejando testimonio de las cosas que veía con las algas, por ejemplo. Luego ya empecé cuando vi que podía hacer fotos más o menos atractivas, empecé a coleccionar imágenes bellas, pero al de poco tiempo, al descubrir esto que te decía, que bueno, que la fotografía no consiste tanto en cómo son las cosas, sino cómo las vemos. Y eso Ujú. hace que podamos construir mundos en torno a nosotros y a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿no? Y yo es lo que hago ahora. Ahora solamente fotografío fotografías desde un punto de vista emocional y expresivo y ya no quiero, no me interesa tanto la parte documental. Entonces no puedo hacer fotos para la guía, imposible. Vaya, pues nos quedaremos con las ganas de ver las algas. Bueno, no, pero ya hará alguien una guía Sí, maravillosa. hombre, sí. Alguien que empiece, ¿no? Que empiece con una guía de fotografía y, bueno, se meta tanto como tú que las deje también. Las Que la pobres deje también. algas van a ser las grandes olvidadas de la fotografía, mira. No, yo las fotografío, pero desde un punto de vista bastante pictórico. En la página web se puede ver, sí, 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 tengo sí. un par de series, se llaman Oceánides, son todo algas, pero es curioso, yo fotografío muchas cosas de forma directa, tal como son, ¿no? Con Ujú. fotografía directa, donde uno reconoce con claridad lo que está viendo y son nítidas y reconocibles, pero las algas las tengo que fotografiar siempre desde un punto más pictórico. Y creo que es por un poco por deformación profesional, como yo estoy tan acostumbrada a ver las algas, y hombre, no hice fotos para la guía, pero en mi trabajo continuamente para la toma de datos es necesario hacer fotos, ¿no? Entonces he Ujú. visto miles de fotos de algas, miles. Entonces, de manera nítida me refiero, ¿no? Que no sé, ahora cuando las fotografío, que las fotografío bastante, pero lo hago desde una aproximación bastante pictórica. Sí, 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 las tengo, las estoy viendo ahora mismo. Y bueno, utilizas así una obturación un poco larga, ¿no? Y haces un pequeño movimiento quizá de la cámara y logras ese Sí, efecto pictórico, ¿no? De las sí, fotografías. son exposiciones lentas. Entonces, en algunos casos tengo la cámara montada sobre el trípode y en otras tengo la cámara a mano alzada. En algunas ocasiones dejo que sean las propias algas las que se muevan porque se están continuamente moviendo Ujú. con el movimiento del agua y en otros casos me muevo yo. Pero generalmente creo que sí, creo que es más habitual que se muevan las algas en las fotos que hago. O sea, yo estoy quieta con el trípode y espero que la alga se mueva con el Es agua. una larga exposición, el alga se mueve y capta ese movimiento. Eso es. Muy bien. Ujú. ¿Y este tipo de fotografía tan pictórica te viene a lo mejor un poco inspirada por el arte, por la pintura? Mm, supongo que sí, 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 claramente sí. Pero creo que también las fotos que hago nítidas y las que son reconocibles, ¿no? Las que son de fotografía directa, Ujú. también creo que tienen inspiración en la pintura. Yo creo que, pero esto es bastante común en los fotógrafos porque en las fotos que realizamos se basan siempre en referencias, ¿no? Y las referencias, bueno, pues están ahí, está la pintura, están otras fotos que vemos, pero yo creo que, no sé, yo en concreto y con la edad que tengo, cuando era niña veía más cuadros que fotografías, al Ujú. menos en el ambiente en el que yo me movía. Bueno, de hecho yo pues pinto actualmente y pinto desde pequeña y he visto, bueno, pues muchos cuadros y muchas obras de pintores y sin duda eso lo tengo que tener dentro de mi cabeza como un referente, ¿no? Sí, seguro que influye. Muy bien. Y dime no sé, un par o tres de sitios que a ti te inspiren, que te motiven para ir a hacer fotografía, ya sea del norte o de otro sitio, ¿eh? Pues qué difícil esta pregunta que me pones. Es como elegir Eh, entre entre tu padre y tu madre, ¿no? ¿Cuál no, es que eliges? a ver, si es para una cosa que, por ejemplo, cuando hago olas, casi Ujú. siempre voy a una playa que se llama Azcorri, en el País Vasco.
Ujú. Pero para fotografiar el resto de cosas, generalmente lo que hago más es explorar. Yo intento evitar los lugares muy conocidos desde el punto de vista fotográfico. Y los evito porque para mí la fotografía es una actividad solitaria. Necesito estar ahí pues, en un estado mental, ¿no? Concreto. Y claro, si me voy, yo qué sé, pues a hacer fotos a un sitio como Barrica, que es un lugar pues Que tienes que bastante, darte codazos, ¿no? Con los eso fotógrafos. es. Curiosamente, Barrica es mi playa de cuando era niña. Ah, Y sigo yendo. Y todos los veranos estoy allí y casi al final de la primavera, pero nunca estoy con una cámara. Y entonces estoy allí y veo montones de fotógrafos y me parece sorprendente, ¿no? Cómo ha cambiado la playa. Pues yo en Barrica prácticamente no voy a hacer fotos. Me gusta más, el litoral de España es precioso y yo lo que hago es bajar por las bajadas de los pescadores, ujú. que se pueden detectar por Google Maps, pero sobre todo se pueden detectar por la carretera. Cuando uno va cerca mm, la carretera de la costa y ve un par de coches parados ahí que no se sabe por qué están, son un par de coches de pescadores y esa es la bajada. Entonces, a mí me No gusta tiene mucho, pérdida. no tiene pérdida, no. A mí me gusta mucho explorar sitios nuevos. Entonces, bueno, eh, sitios preferidos, hombre, pues claro, pues, la playa, el silencio en Asturias es maravillosísima, pero si yo este fin de semana fuera a hacer fotos, probablemente no iría a la playa del silencio. Más me apetece este tipo de exploraciones que hago. Sí, es curioso. Con lo que decías tú ahora, eh, seguramente habrá mucha gente que dirá, ir solo a hacer fotografías. Pues yo estoy contigo. O sea, a mí me gusta hacer fotografías acompañado, pero es como si tuviera un bloqueo. O sea, si voy con gente, me bloqueo. Estoy por otras cosas y no puedo centrarme, no puedo concentrarme en realizar fotografía y me disperso, ¿vale? Mm. Y realmente cuando voy solo es cuando más disfruto de hacer fotografía. Y esto venía a colación con lo que tú has comentado, ¿no? Que es un estado mental, parece que necesites centrar tu cerebro, que necesites poner el chip idóneo a tu cerebro para concentrarte y realizar el tipo de fotografía que tú vayas a realizar en ese momento, ¿no? Y ese chip es más difícil de situar en la posición haz fotografía si vas acompañado, ¿no? No sé si esto a lo mejor le pasa a un determinado tipo de persona, ¿no? Como podemos ser tú y yo, o a lo mejor hay gente que no le pasa y aunque esté rodeado de gente, puede poner ese chip igualmente. No lo sé, pero cuando lo has Ujú. dicho me he sentido bastante identificado. Yo creo que esto le pasa a todo el mundo. Es decir, creo que es mucho más fácil establecer un diálogo e interiorizar lo que estamos viendo cuando estamos solos. Lo que ocurre es que para muchas personas es muy agradable la compañía de unos buenos amigos, ¿no? Y entonces al final compensas una cosa con la otra. Es decir, quizá si fueran solos y se concentrarían más. A la hora de hacer fotografía, pero estando solos, pues igual la salida no es tan gratificante y no compensa. Pero yo sí que creo que en general, y no la fotografía, sino cualquier actividad creativa, desde escribir un libro, componer música, pintar un cuadro o fotografiar, son actividades fundamentalmente solitarias. Es dispersarse. Si estás, por ejemplo, escribiendo un libro y tienes al lado una persona que te habla, pues es muy difícil que Mm. te puedas concentrar en el texto que estás escribiendo, ¿no? Y con la fotografía yo creo que es algo parecido. Lo que pasa que, claro, es muy reconfortante y muy agradable pues estar con unos compañeros, con unos amigos en la naturaleza o donde sea fotografiando. Claro, es que salir un día a hacer fotografías en grupo y no almorzar, digamos, ¿no? Yo creo que es una actividad obligatoria cada vez que sales a hacer fotografía en grupo. Así que Desde no hay luego, que perdérselo. desde luego. Bueno, y
¿Qué cámara utilizas tú? ¿Utilizas así una super cámara de última generación o tienes una cámara, la primera cámara que te compraste? ¿Qué tipo de cámara tienes? Bueno, pues mira, no soy muy de comprar material fotográfico, la verdad, mi equipo es bastante limitado, mis conocimientos mucho más limitados todavía que mi equipo. Y bueno, cuando empecé en el 2002 a hacer fotos, que no tenía equipo, pues en su momento me dijeron que Canon era fantástico Ujú. y que era una marca muy buena y entonces, bueno, compré una Canon EOS 3 y bueno, pues un poco ya empecé con Canon y con Canon sigo, ¿no? Entonces, ¿qué me ocurre a mí? Que, claro, como trabajo mucho en el mar, el salitre, la sal, las olas que me caen encima, Sí. yo trabajo mucho con el agua, pues claro, se me van muriendo y necesito ir sustituyéndola. Entonces, normalmente lo que hago es preguntar a algún buen amigo y digo, oye, ¿ahora cuál está? Y me dicen, pues esta, ¿no? Y entonces, pues un poco en función de cómo tenga la economía en ese momento y lo que haya, pues la cambio. Y entonces, en un momento en concreto, pues tengo una 5DSR, una Canon 5DSR. Y bueno, es una cámara que está muy bien para trabajar con ella sobre trípode. Tienen, bueno, una barbaridad de resolución, son archivos muy grandes y en condiciones determinadas, bueno, pues la nitidez, la calidad de la imagen es tremenda. Quizá para fotografía de sujetos en movimiento, pues no es la cámara más apropiada, pero para el tipo de fotos que yo hago, que son como más, bueno, pues más pausadas y tal, me va muy bien, estoy muy contenta. Claro. Entonces, ¿sabes? Yo aquí ahora pensando, eh, quizá lo que sería interesante para ti sería utilizar un tipo de cámara que fuera más pequeña, más compacta, y aunque sea micro 4 tercios, tampoco te supondría mucho cambio porque tú sueles hacer con focales más largas. Entonces ganarías en espacio, en peso y por la focal no te debería preocupar porque tú ya tiras Ya, de tele, ¿no? ya. Lo que pasa es que, bueno, normalmente necesito archivos muy grandes. Ujú. Necesito archivos muy grandes porque, bueno, pues Porque recortas, ¿no? no recorto nunca. Bueno, Ah, rarísima vez. No, yo no recorto las imágenes, pero wow. vendo fotos y, bueno, a veces vendo fotos de 4 metros. Bueno, Vale. a veces no es que venda muchas fotos, porque en España no se venden muchas fotos, ¿no? En general. Pero bueno, alguna foto sí he vendido, he vendido algún proyecto y bueno, para temas bueno, o para exposiciones también hace falta copias grandes, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, de hecho me encantaría trabajar con medio formato, pero eso sí que ya es muchísimo peso para mí. Pero bueno, la cámara que tengo ya te permite hacer ampliaciones bastante buenas de Ujú. 2 metros sin problema. Me cuesta más ir hacia archivos más pequeños por esto, por el tema de la reproducción de las imágenes Ujú. en tamaño Bueno, grande. pues te adelanto que es que me sale la vena ahora vendedora de, que como te he dicho, estoy trabajando ahora en Photocá y ya se me ha transformado ya el cerebro. No, digo que No, hay. yo muy bienvenida a los consejos porque ya te digo que yo a esto de la técnica no le doy mucho, no me dedico mucho a ello y sé poco. No, bueno, te digo que está a punto de salir un medio formato de Fuji. Ajá. No me acuerdo del nombre, no lo sé. GR50 o GF50, algo así. Luego te lo diré. Que es un medio formato con el tamaño de a lo mejor un poco más pequeño, a lo mejor que una reflex. Ujú. O sea que muy interesante, ¿eh? Ahí Bien, lo bien, dejo. bien, 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 bien. Vale, vale, le seguiré la pista. O sea que entonces el tema mirrorless que está tan de moda ahora, las cámaras sin espejo y demás, Ujú. ¿las has probado, no? ¿Qué opinión te merecen? Ah, bueno, me ¿O crees pillas. que es Mira, una variante simplemente comercial que...
Mira, la verdad es que este fin de semana en concreto me han puesto una cámara de estas en la mano para que las probara, pero me Ujú. sentía como un pulpo en un garaje. Quiero decir con esto que ah, eh, ya te digo, le doy muy poca importancia a la técnica, ¿no? Porque realmente yo controlo pocas cosas, el diafragma, la velocidad, la temperatura, el color y el ISO y los filtros físicos que utilizo en mano, ¿no? Ujú. Entonces yo con eso ya tengo suficiente. Entonces, si tú me das a mí una cámara, por ejemplo, estas que están saliendo, ahora acabo de sacar una Canon, ¿no? Sí, ¿eh? ¿Cómo se llama? R, ¿cómo es? La Bueno, no me EOS acuerdo cómo R, es. la Canon EOS Esa, R. sí. Pues esa es la que me han dejado este fin de semana Ujú. y bueno, pues me la dejaban como con mucho interés y tal, y yo la cogí en la mano, la empecé a tocar y yo creo que me miraron como diciendo, pero esta es la que hace esas fotos, no me lo puedo creer. Y es que, bueno, la verdad es que yo cojo esa cámara, ¿no? Bueno, ya me familiarizaría con ella un fin de semana y terminaría haciendo yo creo que las mismas fotos que hago exactamente ahora. Claro, Por ejemplo, para mí lo que sí que es muy, muy importante en una cámara, además de lo que he dicho de que haga archivos grandes, ¿no? Para poder hacer copias de gran tamaño, para mí es muy importante cómo esté protegida para el agua y el polvo, ¿no? Lo claro. estanca que sea y lo fuerte que sea por si se cae, porque, bueno, pues yo trabajo mucho en el mar, pero también trabajo, bueno, he hecho fotos en el desierto, en las selvas, en sitios de mucho frío y no, no es donde desarrollo es la mayor parte de mi trabajo, pero también hago trabajos allí. Y entonces, bueno, y en el propio mar, o en las playas, que también hago fotos, hay mucha arena con el viento y necesito cámaras que sean bastante estancas Ujú. para que me duren un poco más. Entonces, bueno, las mirrorless, la verdad es que desconozco este aspecto, cómo lo cuidan, lo estancas que son. Sí, bueno, en principio sí, son estancas. En Sí, lo principio. son. No, lo digo porque, bueno, como las coges y pesan tan poquito y tal, parece Mm. como que... Pero vamos, si son estancas es una maravilla porque la verdad es que pesan poquísimo, Sí, poquísimo. sí, Y sí. luego me han dicho también, ¿no? Que hay unos adaptadores para poder utilizar los objetivos que uno ya tiene. Sí, mira, Aparte del... precisamente esta semana, bueno, esta semana cuando nos salga el podcast, supongo que habrán pasado un par, pero tengo un amigo que precisamente es también del norte, es de Asturias, de Gijón, que es Jesús García Sutil, y me llamó para preguntarme a ver si tenía la Sony A7R3. Y él es de Canon también. Y lo que ha hecho ha sido comprarse la A7R3 y un adaptador de Sigma con el cual puedes adaptar la mayoría de los, bueno, por supuesto, los Sigma Art que tenías para Canon los puedes adaptar a esa Sony y los objetivos que tienes de Canon también puedes adaptarlos a esa Sony. Por lo tanto, él se ha gastado simplemente entre comillas, ¿vale? Porque baratas no son tampoco, se ha gastado lo que es el cuerpo de la Sony, el adaptador y los objetivos ha aprovechado los que ya tenía de su Canon, ¿no? O sea, es una inversión un poco, pues, más llevadera, un poquito más asumible, ¿no? Que si tienes que cambiar De, todo el equipo. de todas formas, sí es verdad que las cámaras son bueno, mucho menos pesadas, pero luego los objetivos siguen siendo muy pesados. O sea, al Mm. final tampoco uno ahorra tanto en peso. Ujú. Sí, hoy ha llegado a la tienda un 50 milímetros de Canon 1.2 con montura R para las sin espejo. Y vaya, de peso no tiene nada que envidiar a cualquiera de los otros, ¿eh? A cualquiera de... Sí, pesan bastante. También me han Sí, dicho que son de una calidad excepcional, así que claro. bueno, estamos acostumbrados a llevar peso. Sí, hombre, si al final si tienes que hacer un objetivo que sea luminoso, es que no te queda otra tampoco. Mm, Tiene que ser pesado, no hay más. La física es mm, la física. exacto. Y hablando de todo esto, por lo que tú me has dicho, intuyo que mucho no retocas tú las fotos, ¿verdad? No, no. La verdad es que la edición que hago es bastante sencillita, tampoco así como mis conocimientos técnicos de cámaras muy limitados, los de la edición también lo son. Y el por qué, pues creo que, porque lo pienso a menudo, ¿no? Digo, Ujú.
con todas estas opciones que tienes, ¿por qué no las exploras? ¿Por qué no conoces mejor los programas? ¿Por qué no sacas más provecho de tus imágenes? Y creo que al final es una cuestión, porque claro, tengo desconocimiento para editar las imágenes porque yo elijo tener desconocimiento. Quiero decirte que lo mismo que aprendo unas cosas, podría aprender a editarlas mejor, ¿no? Pero creo que tengo este desconocimiento porque eso hace que mis fotos estén poco editadas y eso también les da una estética determinada, ¿no? Es una estética bastante natural, bastante simple. Y para mí esto es importante porque las imágenes que están muy editadas, a ver si me explico bien, yo creo que la edición tiene que ser muy sutil para que de la imagen, es decir, estás viendo una imagen y de repente, yo que sé, ves un cielo muy contrastado con una saturación bárbara, donde había una sombra que no se tendría por qué ver nada, de repente se ven detalles y tal, y entonces toda esa edición tan forzada te saca de lo que está de la esencia de la escena o del sujeto, porque de repente estás pensando en edición, no estás pensando en unas rocas, sino en la propia edición, ¿no? Entonces creo que es mejor o dejarlo muy sutil para que la edición no forme parte de lo que percibe la mente y se quede solamente en el sujeto que has fotografiado, o si no, que sea, digamos, que la propia edición sea una característica. Es decir, hay fotógrafos que editan muchísimo sus imágenes con su sello personal, como quien pintaría un cuadro. Con lo cual, cuando uno ya ve las imágenes, yo al menos cuando las veo, ya veo que son completamente antinaturales, que no se pueden dar ese tipo de luces, pero no me importa porque se nota, no hay ambigüedad. O sea, forma parte del estilo de ese fotógrafo, de ese autor, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es no quedarse en la ambigüedad. No, porque hay veces que sí, no parece que hay una intención clara de utilizarlo como rasgo personal, pero a la vez te saca de la foto, ¿no? Porque llama mucho la atención. No sé si me he explicado muy bien. La cosa es que en esta edición yo más bien opto por editarlas muy poco y al final las imágenes cojan un aspecto pues bastante natural, donde la persona que las ve, pues si lo que está viendo es una piedra, pues se queda en la piedra y se recrea en ella, ¿no? No, además el tipo de fotografía que tú haces no invita tampoco a que tenga una edición extrema, ¿no? Porque estás mostrando algo natural que no se beneficiaría de una edición muy extrema, creo yo, porque la importancia de la fotografía no es la estética en sí, sino el mensaje, ¿no? Y la estética también creo que es importante. Sí, pero la estética Creo que la es consigues importante. con el mismo disparo, ¿no? No hace falta reforzarla con un retoque. En el caso de tu trabajo, en el caso de estas tomas tan centradas, tan detallistas. Pero sin duda estoy convencida de que si yo les dejara mis RAWs a otros fotógrafos, sacarían más, las editarían de otra forma. De hecho, eh, no sé si conoces a un fotógrafo estadounidense, se llama Guy Tal, es Sí. un fotógrafo extraordinario y hace tiempo, ahora no sé si lo hace, pero hace tiempo ofrecía un servicio de hacer crítica de portfolios, ¿no? A la gente que le mandaba fotos. Uh-huh. Y me llamó la atención este servicio que ofrecía y no es que me interesara expresamente la opinión de Gaital de las fotos que le mandé, pero sí que tenía curiosidad por ver qué tipo de servicio ofrecía. Por si acaso, yo qué sé, algún día igual me interesaba a mí poder hacer algo similar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, le mandé mis fotos y me las envió de vuelta. Claro, me las envió de vuelta completamente diferentes. Y eran las mismas fotos, ¿no? Pues un poco editadas por zonas, pues si por ejemplo había una zona más clara que llamaba la atención del ojo de una manera que, bueno, que era innecesaria porque allí no había, esa parte de la fotografía no tenía nada importante y Sí. no hay por qué ir a esa zona, simplemente el ojo iba porque había algo claro, pues se la rebajaba, claro. Yo las fotos no las trabajo por zonas, ¿no? Y bueno, pues claro, yo sí creo que algunas fotos que me envió de vuelta estaban mejoradas,
pero cambiaba un poco completamente mi aproximación, ¿no? Claro. Pero bueno, en realidad como no, Pero estoy convencida. cambiaba tu aproximación, pero para mejor, ¿o tú crees que no? Bueno, yo creo que la cambiaba. Yo prefiero mis fotos que las que me mandó de vuelta. Bien, bien, bien. Pero bueno, también Gaital, que trabaja muy bien en la edición, es muy sutil. Él trabaja mucho la edición, pero de una manera tan sutil que Ujú. uno cuando ve sus fotografías, sus paisajes, el corazón se explota y no te pones a pensar si la ha editado o no la ha editado, si es ese color o no es otro. O sea, está la sutilidad de su edición que uno no se sale de la fotografía, ¿no? A pesar de que Gaital, pues sí, claro, trabaja las fotos bastante por zonas o como lo tenga que hacer. Ujú. Muy bien. Oye, y para ir acabando ya, ¿qué consejos les darías a las personas que quieran tener ese mismo punto de vista que tú tienes en la fotografía? ¿Por dónde les dirías que empiecen? ¿Qué consejo principal podrían tener para acercarse un poco a tu estilo de fotografía? Bueno, pues yo no le recomendaría a nadie que se acercase a mi estilo de fotografía, porque yo lo que creo y lo creo ciegamente es que todos tenemos una trayectoria vital única, no hay dos vidas iguales, las vidas se hacen con experiencias y con emociones asociadas a ellas y todos vemos el mundo de manera muy diferente. No hay dos personas que entren en una sala y se fijen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos vidas diferentes quiere decir que potencialmente todos tenemos una mirada propia completamente diferente a los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que sobre todo cuando empezamos, uno para empezar tiene unos referentes y tiende a reproducir imágenes y hacer versiones, ¿no? Entonces, uno puede seguir por ahí o bien tomar conciencia de que él tiene una mirada única que tiene que explorar y que la tiene dentro de verdad. Entonces, creo que esa mirada personal es la que hay que empezar a atender. ¿Y por qué? Porque cuando hacemos fotos con referencias externas, esas fotos durante un tiempo cumplen su función, pero con el tiempo se nos van olvidando. Pero cuando hacemos fotos nuestras, personales, que salen directamente de nuestro corazón, esas fotos son para toda la vida. Entonces creo que sí, creo que la mayor recompensa en esta actividad de la fotografía para el fotógrafo es la de descubrir su propio lenguaje visual. Qué sujetos son los que le importan, por qué le importan, cómo los ve, qué quiere contar con ellos, o sea, hacer sus historias con sus fotografías, ¿no? Y entonces cada uno tiene que mirar para adentro. Entonces no creo que sería un buen consejo que se acerquen a mi foto. Yo creo que el buen consejo es que cada uno busque qué tiene dentro de sí mismo. Y Ujú. para empezar por algún sitio, creo que la mejor manera de empezar este camino, ¿no? Hacia el interior, hacia la mirada interior que tenemos cada uno, Ujú. una manera buena de empezar es realizando un proyecto pequeño o grande. Y en ese proyecto sería elegir un tema que nos llega al alma, cada uno será el suyo, y empezar a trabajar ese tema, ¿no? No dispersarse, sino desarrollar un proyecto, porque eso va a hacer que descubra el centrar la mirada en un tema concreto, en una historia concreta, hace que surjan imágenes que de otra manera no aparecerían, ¿no? Hay una frase muy bonita que es que los ojos no ven más que lo que miran. Ujú. Y cuanto más ven, más saben dónde tienen que mirar. Sí. A ver si lo he dicho bien. A ver, ¿lo he dicho bien? Yo diría que sí. Bueno, no lo sé, pero bueno, ya se quedarán escuchando lo que he dicho y dirán, no, nos ha confundido, es esto otro. Sí, los ojos cuanto más miran, más ven. Y cuanto más ven, más saben dónde mirar. Vale, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere que cuanto más
estudiamos un sujeto, cuanto más trabajamos sobre él, empiezan a surgir imágenes que no veríamos de otra manera. Y esas imágenes no van a venir de referentes, van a venir directamente de nuestra mirada directa, de nuestro interior. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo aconsejaría. Esto sería algo así como que no es lo mismo ir a fotografiar, por ejemplo, a una tribu perdida en el interior de África, ir allí un día y fotografiar lo que ves, ¿no? Que ir un día, no hacer fotos hasta que ha pasado una semana y ya los conoces bien, ¿no? O sea, el tipo de fotografía no va a ser la misma el primer día que llegues que cuando lleves una semana y ya los conoces, ¿no? Siempre van a ser unas fotografías más completas, ¿no? Es algo así a lo que te refieres, ¿no? Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. ¿Has visto, eh? Y, ¿Cómo te has explicado bien, ves? Y si en lugar de quedarte con la tribu una semana vives un año, ya ni te cuento. Claro. Luego también depende del nivel de integración que tú tengas también, ¿eh? Porque si te quedas sentado en una esquina y no te integras, no. Por supuesto, pero entonces eso es que igual no querías hacer fotos de la tribu. Sí, también es verdad. Muy bien, Isabel. Oye, y explícanos un poquito si tienes algún proyecto ahí entre manos, algo interesante que estés ahí dándole vueltas a la cabeza. Wow. Proyectos siempre tengo muchísimos, muchos. Lo que pasa es que tengo poco tiempo. Claro, yo no me dedico profesionalmente a la fotografía, ¿no? Yo trabajo en la universidad como investigadora y entonces el resto de tiempo libre que tengo, que me queda, porque luego está la familia y más cosas, ¿no? Pues lo dedico a la fotografía. Bueno, también hago actividades profesionales dentro de la fotografía, pero de manera más eventual. Y bueno, pues ¿qué proyectos tengo con esta falta de tiempo? Pues bueno, me gustaría realizar algunos libros que ya tengo puestos en marcha. Algunos son libros de autor, es decir, recopilar mi obra, pero estos básicamente son para mí. Y luego quizá me apetece también hacer algún par de libros más bien didácticos, ¿no? Para fotógrafos que están empezando, didácticos no tanto desde el punto de vista de la técnica, que de eso hay, bueno, pues muchísima información y fabulosa, más bien la parte más psicológica de la fotografía, ¿no? Sí, pues estos libros me apetecería hacer, bueno, y alguna cosilla más también. Muy bien, pues nada, si alguna vez te animas, avisa y te volvemos a traer aquí al podcast y nos cuentas cómo va el tema del libro. Perfecto, Fran, pues muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ti, la verdad es que ha sido, no sé cuánto llevamos hablando, pero se me ha pasado volando. Ha sido una conversación muy amena, muy instructiva y que todo un placer tenerte aquí con nosotros. Lo mismo, pues nada, muchísimas gracias por esta invitación. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Y nada, pues a todos vosotros espero que os haya gustado esta pequeña charla que hemos mantenido con Isabel Díez. Y nada, pues ponernos en los comentarios qué os ha parecido y si queréis que traigamos a otra fotógrafa que yo no conozca, pues no tenéis más que decirlo también. Y yo me pongo manos a la obra, la buscamos y la traemos aquí al podcast, ¿de acuerdo? Pues venga, un saludo a todos, que tengáis buena semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, adiós.